Fíjate, vea, hay casos en los cuales ni siquiera el paciente se ha dado cuenta de que realmente tiene una asimetría y lo determinamos cuando el paciente quizás va por una hipotrofia mamaria porque tiene los senos pequeños o las mamas pequeñas y quiere aumentarlas de volumen. Y cuando la estamos examinando es que evidenciamos que hay una asimetría mamaria, es decir, una mama diferente de tamaño a la otra. Sin embargo, como todo en la vida, pues eso tiene grados y puede ser mucho más severo, puede ser hasta el punto en que una mama, para que ustedes me entiendan, sea una copa A, una mama muy chiquita, y del otro lado una mama copa C o copa D, es decir, muy, muy grande, como si fueran mamas de dos personas totalmente diferentes, que necesitarían incluso dos tipos de sostenes diferentes. Entonces, estas asimetrías mamarias leves puede que pasen por debajo de la mesa, que el paciente no se dé cuenta, que quizás su motivo de consulta ni siquiera sea la asimetría, sino que tiene las mamas pequeñas. Pero cuando hay asimetrías un poco más severas, pues obviamente pueden producir malestar en el paciente, una autoestima baja, no querer usar traje de baños, no ir a la playa porque no quiere mostrar esa asimetría en público. Realmente puede causarle mucho disconfort al paciente. ¿Cuáles son las causas de la asimetría mamaria? ¿Pudiera en algunos casos tratarse de una patología de la mama? ¿Hay un componente hereditario también o no? Sí, fíjate, la mayoría de las veces se considera que es un problema del desarrollo del embrión, es decir, mientras nos estamos desarrollando en la barriga de mamá, se forma toda una cadena que es donde se va a ir formando el botón mamario. Y finalmente eso logra una posición adecuada en el cuerpo y llega a estar establecido donde normalmente tenemos todos los seres humanos, las tetillas y las mamas. Sin embargo, como las niñas se desarrollan alrededor de los 10, 12, 13 años, es en ese momento cuando terminamos de evidenciar si hubo una patología en la mama que no permitió que se desarrollara ese botón mamario de la misma manera en ambos lados. Entonces, hoy en día todavía se estudia mucho porque incluso hay algunos casos de asimetría mamaria relacionados, por ejemplo, con algo que es una asimetría denominada mama tuberosa, que es una mama que además tiene la condición de una forma de un tubo, parece una trompa de Snoopy o de elefante, es una condición aún más impactante para el paciente y sí se sigue estudiando por qué sucede y hay muchas teorías, ¿no? Se dice que durante ese desarrollo embriológico pues se forma un anillo fibroso que no permite que la mama se desarrolle por completo. Hay otras teorías que hablan de que no hay los suficientes receptores estrogénicos o hormonales para el desarrollo de la mama o que se ubican de manera desigual. Pero lo cierto es que no es por algo que comimos o porque nos faltó vitaminas durante el desarrollo, no, tiene más que ver con un desarrollo anómalo durante ese desarrollo del embrión. Pero digamos, el efecto o lo que se ve es solo estético o pudiera esconder una enfermedad en algunos casos. ¿Cuáles son? ¿Pudiera ser un síntoma de alguna patología o no? No, en líneas generales, no. La mayoría de las Ok. asimetrías son simple y llanamente algo que molesta desde el punto de vista estético, Ok. porque tenemos una mama diferente a la otra o porque, como mencioné, en el caso de la mama tuberosa, pues no es solo una asimetría, sino una forma de la mama bastante diferente, que no es bonita, que no es agradable a la vista. Sin embargo, en algunos casos durante el desarrollo, si se presenta una asimetría muy importante, obviamente hay que ir de inmediato al médico. Si es con el pediatra que se ha estado viendo, pues que el pediatra le vea, si es necesario referirle al ginecólogo o al cirujano plástico para hacer los estudios pertinentes, como por ejemplo un ultrasonido mamario. ¿Por qué? Porque hay algunos casos donde hay asimetrías que sí pudieran corresponder a tumores. Por ejemplo, hay un tumor que se llama tumor filodes, que es un tumor benigno, no es maligno, pero el desarrollo de la mama es sumamente impactante, muy grande, se endurece. Entonces, no podemos dejar pasar eso, ¿no? Si realmente hay una asimetría, no tiene nada de malo acudir al médico y pues todo lo contrario, tiene todo de bueno, porque así vamos a poder diagnosticar si simplemente es un problema estético o si hay algo más allí oculto. La asimetría entonces comienza a notarse durante el desarrollo en la etapa de la pubertad y solo se corrige con cirugía plástica. ¿A qué edad es recomendable operar? Sí, bueno, fíjense que realmente en cirugía plástica, en líneas generales, yo siempre recomiendo que el paciente se opere después de que tiene la mayoría de edad. Ok. Porque aunque puede ser impactante que las mamas no estén del mismo tamaño, etcétera, pues yo creo que hay que tener la madurez suficiente para asumir el pre y el postoperatorio que necesita cuidados, dedicación, asistir a la consulta médica, no exponerse al sol. Entonces yo creo que el paciente tiene que tener un grado de conciencia un poquito superior y que no deben de operarse pacientes en edades muy, muy jóvenes, ¿no? Sin embargo, hay algunos casos u excepciones
por ejemplo, no solo en asimetrías, cuando son unas mamas que crecieron mucho, una hipertrofia mamaria que está produciendo dolor a nivel de la espalda, o realmente un caso de mamas tuberosas muy severo, donde hay afectación desde el punto de vista psicológico del paciente, con autorización de los padres se pudiera operar un poquito antes, 17, 16 años. Pero en líneas generales yo prefiero siempre esperar a que el paciente tenga la mayoría de edad. En el caso de la simetría, doctora, el cirujano, ustedes los cirujanos ponen prótesis de distintos tamaños para que entonces queden iguales. Fíjate, vea qué interesante esa pregunta, porque durante muchísimos años esa fue la conducta, Ok. poner implantes de diferente volumen. Sin embargo, hoy en día la tendencia es más a colocar implantes exactamente del mismo volumen y quitar el tejido graso o el tejido que nos sobra, piel y grasa, de la mama que es más grande, para tratar de que los implantes sean del mismo volumen y que el escote sea mucho más parecido. Y si aún así queda un pequeño defecto o alguna asimetría, se procura tomar grasa del mismo cuerpo y lipoinfiltrar la mama, que esté un poquito más falla de volumen, para simetrizarlas. Entonces, hoy en día la tendencia es más esa. Sin embargo, si es una simetría muy importante, como te decía, grado 4, donde una mama, como yo lo nombraba, es copa A, chiquitita, y la otra es una mama muy grande, que parecen de personas diferentes, sí pudiera ser necesario usar implantes de diferente volumen, y eso lo va a decidir el médico en base a las medidas del paciente y a las medidas de esas mamas. Según su experiencia en consulta, ¿cuál es el cambio que usted ve en la autoestima de estas pacientes que asisten por asimetría y luego, pues, de salir de la cirugía, ya tienen las mamas del mismo tamaño? Pues impresionante. Impresionante, porque muchas veces son niñas que llegan a la consulta con ropa muy holgada, que han dejado de ir a la playa, Con que la mamá inseguridad. me dice, mira, no va a las fiestas o no quiere usar escotes, o si le invitan a una piscinada o a la playa no quiere ir. Incluso si vamos en familia y planificamos un fin de semana playero, no va, o usa unas camisas largas. Y después, cuando ya están intervenidas quirúrgicamente, ver cómo cambia incluso las fotos de sus redes sociales, del Facebook, del Instagram, cómo cambia su comportamiento, cómo de repente empieza a salir ahora con sus amistades, empieza a incorporarse a las actividades familiares, a ir a la playa, se viste diferente, es lindísimo. Entonces uno ve que hay un cambio muy importante en su autoestima, en su seguridad. Es muy lindo el cambio de estas pacientes. Doctora, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando hoy con la cirujano plástico Alejandra Gutiérrez. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos.